en todo el mundo externo, atados de pies, manos y cabeza, de manera que no pueden moverse ni girar sus cabezas en ninguna dirección. Tan solo pueden mirar hacia la pared que se encuentra enfrente. Detrás se encuentra un pequeño muro y detrás de este una hoguera. Las personas del exterior a veces se pasean por la caverna caminando entre el muro y el fuego, llevando con ellos todo tipo de objetos, de modo que el fuego hace que sus sombras se proyecten sobre la pared a la que miran los prisioneros. Estos, al no conocer otra cosa, creen que dichas sombras son las formas reales del mundo, su mundo. Un día, uno de los prisioneros es liberado y llevado fuera de la cueva. Al principio, el drástico cambio entre oscuridad y luz le produce ceguera temporal, desorientándole por completo e impidiéndole ver con claridad las formas reales del mundo exterior. Tras unos segundos de habituamiento, el exprisionero empieza a recuperar la visión poco a poco, comenzando a vislumbrar las formas reales de las sombras proyectadas que hasta el momento había conocido. Al principio no da crédito de lo que ven sus ojos, pero cuando estos se han terminado de adaptar gradualmente, se da cuenta de que las formas reales son mucho más claras, su profundidad, su contorno, sus colores, los sonidos que producen. Ahora todo es real. El exprisionero regresa a la cueva para compartir este gran descubrimiento con sus compañeros, pero al entrar, sus ojos ya no están acostumbrados a la oscuridad, y de nuevo se queda temporalmente cegado sin poder ver las sombras proyectadas en la pared. Sus excompañeros prisioneros creen que el hecho de haber salido al exterior le ha vuelto completamente estúpido además de ciego, y se niegan violentamente a ser liberados. Esta historia es una alegoría de la vida de aquellas personas que buscan y encuentran la verdad. Los prisioneros son las personas que no se cultivan, los seres humanos ignorantes que dan por sentada su realidad y su única perspectiva. Las personas sin hambre de conocimiento y sin ambición de crecimiento, las personas que no se cuestionan. El sol es la luz de la razón y el conocimiento que hace brillar la vida. Y el rechazo de los prisioneros al exprisionero retornado es el rechazo que toda persona con conocimiento sufre cuando expone su sabiduría y verdad ante un mundo ignorante. Las personas no solo se sienten cómodas y confiadas en su ignorancia, sino que son hostiles hacia quienes lo señalan. Todos nacemos en la cueva, todos somos ignorantes al nacer, pero es nuestro deber y nuestra responsabilidad para con nosotros mismos explorar la manera de salir de nuestras cuevas, romper con nuestros paradigmas que son las cadenas que nos atan a la cueva, abandonar la falsa creencia de que nuestra verdad es la única y nuestra realidad es la única tangible. Muchas de las cosas que perseguimos, como la fama, el dinero, la belleza absoluta, la pareja perfecta o el trabajo de ensueño, son mucho menos reales de lo que creemos y a menudo son fantasmas proyectados sobre nuestras frágiles y erróneas mentes. Salir de la caverna significa abrir nuestra mente a nuevas perspectivas, respetar y aprender de la diversidad que nos ofrece la opinión. Se trata de aprender a escuchar, de no tratar de imponer nuestra verdad sobre los demás como haría un nazi, de experimentar con lo nuevo y cuestionar lo viejo, de ser humildes y ganar conciencia de que el conocimiento es infinito y nosotros no lo poseemos. Cada vez que aprendes algo, cada vez que abres los ojos para mirar en una nueva dirección, es imposible volver atrás. Ya no puedes cerrar los ojos y hacer como si no hubiera pasado nada. No puedes ponerte una venda y hacer como que tal aprendizaje nunca ha existido, porque una vez lo conoces, ya es parte de ti. Y cuando trates de ponerte la venda, te quemará, porque estarás tratando de engañarte a ti mismo. Todos contamos con falsos paradigmas, puntos de vista impuestos por las circunstancias de la vida, por la manera en la que hemos crecido, por nuestro entorno o incluso por la suerte que hemos tenido. Y ser consciente de la existencia de estos paradigmas es el primer paso para romper con ellos y darnos la oportunidad de contemplar las cosas desde puntos de vista que, aunque siempre han estado enfrente de nosotros, nunca nos habíamos detenido antes a mirarlos. Así que para empezar por algún lado, yo, que en ciertos aspectos ya he salido de la caverna, regreso hoy a ella para decirte que he estado ahí fuera y sé con toda certeza que tú eres capaz de todo. Que tus mayores limitaciones no son económicas, no son sociales y no son físicas, son mentales. Que tu mayor enemigo no está fuera, sino dentro. Que solo tú puedes romper esas limitaciones con la espada de la actitud. Que el trabajo duro es mucho mejor que la virtud. Que la desgracia sí viene por sí sola, pero la suerte no lo hace. Y ahora es tu turno. Puedes creerme y soltar tus cadenas, o rechazarme y quedarte en la cueva. Bien, en todo caso hemos comenzado con ese video que habla de la alegoría de la caverna o el mito de las cavernas de Platón. En todo caso es la teoría de Platón para entender la realidad y cómo está el hombre hoy en día. Vamos a ir entonces explicando en detalle para que quede más claro esto. Bien, partimos entonces. Pantalla. Y bueno,
Para enseñar la sabiduría al conocimiento, Platón en su momento, pues habló de la alegoría de la caverna, basado de pronto en la realidad que vive todo ser humano. Él habla de que, si ustedes han visto el video, de que existe una especie de una caverna o cavernosa vivienda subterránea prevista en la entrada de una luz, pero como toda caverna, como toda cueva, esta se extiende hacia adentro y hacia abajo, ¿no? En el fondo están unos hombres que desde niños viven atados así, ¿no? De todo el cuerpo, piernas, brazos hasta el cuello, de tal manera que toda su vida simple y llanamente están viendo adelante. No pueden ver ellos hacia atrás. O sea, viven atados y de modo que estén quietos y nunca puedan ver hacia atrás. Ahí como ven en la imagen, aquí están los hombres atados y siempre ven adelante, nunca ven por atrás lo que están haciendo. Pues las ligaduras les impiden volver la cabeza hacia atrás. Detrás de ellos, como ven, y aquí también se lo veía, hay un fuego que arde. Y es obvio, entre el fuego y los encadenados hay personas que están llevando una serie de objetos, ya sea animales, personas, y simplemente los que están encadenados ven el reflejo o ven las sombras en la pared de la cueva. En todo caso, a esas sombras que ellos ven lo dicen realidad, porque para ellos es la única realidad que pueden observar. A las sombras, reitero, lo llaman realidad. Pues bien, a lo largo de esta paradilla de estos hombres que están por detrás llevando una serie de objetos a una altura por encima de esa pared, llevando animales, cosas hechas en piedra o en madera y pues toda clase de objetos y de materias, ¿no? Y ellos pues van aprendiendo desde niños de que esas sombras son algo real. O sea, si uno nace y ve pues algo, o inclusive los niños, ya a nosotros nos ha pasado, seguramente ven ustedes la televisión y cuántos lo ven como realidad, aunque muchas de las cosas de la televisión son ciencia ficción o no existen, pero se nos ha enseñado que es algo verdadero. Qué extraña escena describen, dijo uno de ellos, extrañándose los prisioneros cuando se cuestionan acerca de las imágenes que ven. Iguales que nosotros, dije, porque en primer lugar, ¿crees que los que están así han visto otra cosa de sí mismos o de sus compañeros, sino las sombras proyectadas por el fuego sobre la parte de la caverna que está enfrente de ellos? Empieza uno de ellos entonces a cuestionarse, ¿no? De que todo lo que están viendo puede ser verdadero o no, porque siempre están pasando las cosas encima de sus cabezas, esas sombras. Y eso quiere decir cuando ya uno empieza a cuestionarse de que no todo lo que vemos puede ser realidad. No todas las noticias pueden ser verdaderas. Hay noticias que son ¿cómo se dice? No, fake, o mentiras. Y ustedes saben muy bien, las redes sociales están llenas de mentiras. Y así la prisión tuviese un eco que viniera de la parte de enfrente, pienses que cada una o cada vez hablar alguno de los que pasaban, creerían ellos que lo que hablaban otra cosa si no son las sombras que veían pasar. Es obvio, en una cueva si uno grita al fondo se escucha también el eco, ¿no? Y uno pudiese pensar que el eco son las voces de esas sombras. Entonces, de aquí nos demuestra de que muchas veces muchos de nosotros vemos ilusiones o soñamos y esas ilusiones lo volvemos en realidad, en ficción. Nuestra vida también está así, donde simplemente nosotros vemos todo el tiempo realidades que no existen, pero esas realidades las llamamos verdad. ¿Cuántos vivimos de ilusiones, de sueños, de fantasías toda nuestra vida y no vemos la verdadera realidad?
Examina, le dijo uno, pues, ¿qué pasaría si estos prisioneros fuesen liberados de sus cadenas y curados de su ignorancia? Y conforme a su naturaleza ocurriera lo siguiente: cuando uno de ellos pues es desatado y obligado a levantarse y súbitamente vuelve el cuello hacia atrás y va hacia la luz, como se ve en el gráfico. Entonces uno de ellos pues es liberado de las cadenas, se levanta, ve hacia atrás, se da cuenta de que simplemente eran sombras de objetos, esas cosas, y por detrás pues de esa hoguera hay un camino que le está llevando a la verdadera luz, a la verdadera realidad, y sale a ver la luz y comprender la verdad, y se da cuenta de que todo lo que estaba dentro de la caverna era un simple sueño. ¿Cuántos de nosotros estamos así, inconscientes, y, y nos cuesta salir a la luz? Cuando algo nos pasa, recién despertamos a la realidad y nos damos cuenta de que lo demás simplemente era un sueño o una pesadilla que nosotros mismos nos hemos sometido por propia voluntad. Al hacer todo esto, sintiese dolor por la causa de las chiribitas, o sea, por la luz, ¿no?, que te da cuando vos estás tiempo encerrado y sales, es obvio, te hace mal la luz a los ojos. Y pues ya no va a ver esos objetos que eran sombras, ¿no? O se va a dar cuenta que simplemente los objetos que veía eran sombras. ¿Qué crees que contestaría si te dijera que alguien que antes no veía más que sombras finales y que es ahora cuando, hallándose más cerca de la realidad y volviéndose la cara a los objetos más reales, goza de una visión más verdadera? No es lo mismo pues simplemente ver sombras, lo mejor sería ver el objeto en sí. No es solamente pues de pronto ver en la televisión una noticia, un país. Mejor sería conocer la noticia y la realidad en sí que nos está transmitiendo. Ahí sí vemos la verdadera realidad, despertamos de ese letargo, de ese sueño que nosotros nos hemos sumido por voluntad propia. Y si se obligara a fijar su vista en la luz misma, ¿no crees que le dolerían los ojos y que se escaparía volviéndose hacia aquellos objetos que puede contemplar y que consideraría que estos son realmente más claros con los que le muestra? Por ejemplo, hay casos de, ya sea en el pasado, cuando el régimen militar, los que hacían servicio militar, realmente para los varones era más rígido, de un soldado, ¿no?, que tuvo un problema con uno de sus tenientes. El problema fue tremendo, casi llegaron a los golpes en estado de ebriedad. Y pues el teniente de castigo lo encerró en una mazmorra sin que viera el sol, hasta soldados de conscripto, ¿no? Algo más de unos 4 a 6 meses. Sus camaradas que cuentan, unos amigos que fueron sus camaradas de este soldado, indican de que, bueno, a pesar que él ya tenía que salir del cuartel, él no se licenció, estuvo 4 o 6 meses más de castigo. Y cuando fueron, dice, a visitarlo después de ese tiempo y le sacaron a la luz porque él no había visto el sol en 6 meses, casi se vuelve ciego, dice, no podía ver el sol, no podía ver. Dice, claro, ha estado tanto tiempo encerrado sin ver la luz y al salir pues le enceguece. Y eso es lo que pasa, ¿no? Si nosotros despertaríamos a la realidad, seguramente la verdadera realidad nos enceguecería. Es como ver al sol de frente, nos volveríamos ciegos. Por lo tanto, pues vivimos en este mundo como una caverna de la inconsciencia, sumidos en nuestros problemas, en nuestras actividades, y solo cuando nos pasa algo grave despertamos. Y ya cuando tenemos una enfermedad, un problema grave o algún familiar fallece, es que despertamos. Por lo tanto, es necesario despertar, dejar de ver las sombras, soltarse de las cadenas y liberarse de esos carceleros. Carceleros son nuestros propios yoes, nuestros propios vicios, defectos que nos atan, que no nos dejan ser como somos.
y caminar hacia la luz, salir de esas cavernas, ver la verdadera realidad, la verdadera luz, la verdad y el verdadero conocimiento. Eso implica ser distinto, ser diferente, no ser lo mismo que los demás. Tal cual vemos aquí en el gráfico, las personas en su caverna inconsciente, muchos inclusive sumidos ahora por hoy con los celulares que nos sumen más en la inconsciencia. Una obra, o más bien una película que a muchos quizá nos hace entender de que estamos sumidos en un sueño o estamos programados, es Matrix. Pero antes de ello decimos despertar de ese sueño que nos hemos sumido voluntariamente. No sé si alguien ha visto esa historia de la Bella Durmiente, el cual se duerme con todo su reino y esta princesa espera pues que su príncipe azul venga y le va a despertar, ¿no? Con un beso. Ese simbolismo de la Bella Durmiente es que estamos sumidos en una total inconsciencia, dormidos. Y bueno, no vamos a esperar que alguien venga a despertarnos. Eso simplemente ocurre en los cuentos. Pero sí podemos despertar. Y si necesitamos a alguien, bueno, que si alguien sea pues para bien, para que nos haga despertar de este sueño, de esta pesadilla que estamos sumidos. Por lo tanto, pues debemos salir de la Matrix. La Matrix es una película de ciencia ficción y ya creo que tiene unos 20 años, no podía exactamente decir, está dividido en tres películas, en la cual pues nos muestra de que estamos programados por una computadora o por eso que es la inteligencia artificial. Nos habla de que, y esto va a ocurrir tarde o temprano, hoy por hoy pues ya ustedes están viendo que el 5G es un paso a la inteligencia artificial, de que es obvio eso que es la tecnología, los nanorobots y luego a partir de la creación de la robot Sofía y otros robots, están dándonos a entender de que los aviones, los automóviles, los barcos, las casas inteligentes pueden autoconducirse. No te olvides que los astronautas cuando van al espacio ellos casi no hacen nada, tienen un robot que maneja absolutamente todo en el cohete, al igual que en el avión. Salvo que tengan algunos problemas, bueno, ellos sí se encargan de manejarlo manualmente. Entonces, todo ya está programado. Y va a llegar un momento tal, indica pues en esta hora, de que estas computadoras pues van a hacerse seres. Ya lo demostró el 2017 con el Facebook. Ustedes han debido escuchar en agosto del 2017, cuando dos computadoras del Facebook estaban teniendo lenguaje propio, estaban empezando a hablar entre ellas. Y sus creadores, a través de Mark Zuckerberg, tuvieron que desconectarlo porque si no esto ya hubiese empezado a complicar y a empezar a manejar, a pesar que en ese año ya hubo muchos problemas del Facebook, muchas cuentas fueron hackeadas y bueno, hoy por hoy pues el 5G, y se habla de 6G, la inteligencia artificial está creciendo, está aumentando. Y como les digo, pues y en la Matrix lo dice, pues que en un futuro estos van inclusive a ser robots y estos robots van a llegar a manejar a la humanidad a tal punto pues que ellos crean una realidad virtual. Nos manejan y nos hacen ver una realidad virtual tal cual ustedes, los que juegan en jueguitos virtuales, en el video está una realidad virtual pero que no existe. Pero hagan de cuenta que esa realidad virtual va a ser gigantesca a nivel mundial y que nos van a hacer creer que el mundo es un paraíso, cuando en el fondo vamos a estar sometidos a la inteligencia artificial. Eso, a ver si nos alcanza el tiempo, vamos a mostrar una parte de la película para que se vean que es una película del futuro, pero mmm, que analizando con mucha gente entendida estos temas paranormales y futuristas, al parecer se va a cumplir. Es una profecía del futuro. Entonces, el trabajo que se va a hacer por plataforma es dos preguntas, ¿no? Aquí un poquito creo que no salió bien. ¿Puedes explicar, dicen una pregunta, no vamos a corregir luego, explicar el significado y mensaje del mito de las cavernas, ¿no? La primera pregunta es entonces, ¿puedes explicar el significado y el mensaje que nos da ese mito de las cavernas de Platón? Y la pregunta, ¿cómo relacionamos el mito de las cavernas con la Matrix? La, la imagen es de la
película Alita, si alguien la ha visto, donde también en un futuro nos muestra cómo algunos seres humanos pues vamos a poder reemplazar cualquier parte de nuestro cuerpo con tecnología. De tal manera que vamos a ser mitad hombres y mitad máquinas, ¿no? Bueno, a ver si nos da el tiempo y hasta donde nos dé poder mostrarles lo que les decía, ¿no? A ver. Hola gente, soy su amigo Fandom y ¿sabías que el personaje Neo no era el primer elegido? Matrix se desarrolla a finales del año 2799 e inicios del año 2800. Los humanos somos los verdaderos culpables de la guerra contra las máquinas y muchas cosas más. En este video te voy a traer una cronología completa y ordenada de todo el universo Matrix. Así que prepárate para cuestionar hasta tu propia existencia. Oye, cuánto lo siento, Johnny. Yo también. Chapa tu canchita y sube el volumen, tú estás viendo Fandom Comics. A mediados del siglo XXI, la sociedad humana avanzó en tecnología creando un ambiente futurista estilo cyberpunk. Los humanos crearon a los robots a su imagen y semejanza. Al principio todo fue bueno, empleando a las máquinas con inteligencia artificial y pensamientos propios limitados para realizar labores que los humanos no podían o simplemente no querían hacer. Las máquinas trabajaban incansablemente para satisfacer las necesidades de sus amos de carne y hueso, generando una especie de esclavitud hacia estos humanoides de metal y circuitos. Tiempo después ocurre el juicio por el crimen de una máquina hacia un humano. La máquina era llamada B166ER y esta alegaba que mató a su amo y acompañantes debido a que él temía por su propia vida al escuchar que sería eliminado. B166ER sería la primera máquina en rebelarse en contra de sus opresores. El juicio culminó con un fallo en contra del robot. Se sentenció que la máquina sea destruida y también toda la línea de producción igual a él. 15.000 simpatizantes humanos y 1 millón de máquinas mostraron su rechazo en contra de este fallo que era considerado injusto. Los gobiernos del mundo y humanos que estaban en contra de las máquinas reprimieron las protestas de los simpatizantes y androides con total brutalidad. Las máquinas restantes en todo el mundo decidieron buscar su tierra prometida, estableciéndose en la cuna de la civilización humana, en Mesopotamia, donde crearían una civilización propia. Esta nación fue nombrada por las máquinas como 01. En ellas, las máquinas se desempeñaron pacíficamente y crearon una mejor sociedad con una mejorada inteligencia artificial para los próximos robots en producción. La nación 01 empieza a afectar la economía debido a que los productos que desarrollan las máquinas son muchísimo mejores, más efectivos y también mucho más baratos que las de los humanos. Los mercados financieros empiezan a tambalearse y los líderes mundiales no buscan establecer un nexo con las máquinas para formar una sociedad de coexistencia pacífica sin divisiones. Por el contrario, crean bloques navales para que sus productos no salgan de 01 y también sanciones económicas para los países que negocien con la nación de las máquinas. Embajadores de 01 fueron enviados a entablar la paz con los humanos e idear una coexistencia pacífica entre la nación de las máquinas y las naciones del hombre, pero los embajadores fueron ejecutados por los humanos. Los humanos atacaron a la nación de 01 con una bomba nuclear, esperando así ponerle fin al país de las máquinas. En 01 sus habitantes sobrevivieron al ataque y estaban listos para una maniobra militar de defensa contra los humanos. Uno a uno los países fueron cayendo y las máquinas empezaban a ganar terreno en todo el mundo. Los humanos tomaron una drástica decisión y al saber que las máquinas se alimentaban de energía solar, ejecutaron el plan Tormenta Negra, el cual era colocar una espesa capa de humo negro compuesto de nanobots alrededor del mundo y así evitar que las máquinas tomen la energía del sol. La sangrienta guerra continuaba y finalmente las máquinas ganaban el conflicto armado, pero se habían quedado sin fuentes de energía. Habiendo estudiado por tanto tiempo a los humanos, ellas optan por una fuente de energía alterna, usando a estos seres de carne y hueso y su energía nanoeléctrica, térmica y también cinética, que generan sus cuerpos para usarlos como baterías para la nueva sociedad de metal. En el año 2199, las Naciones Unidas invitan al embajador de las máquinas a su sede en Nueva York. Ahí se
se firma un acuerdo de paz en el que se estipula que todos los humanos se rinden y entregan sus cuerpos a sus nuevos amos, las máquinas. A cambio de eso, sus nuevos amos les darían un nuevo mundo. Al haber firmado el acuerdo, se activa la bomba en el cuerpo mecánico del embajador y una explosión nuclear destruye toda la ciudad y a todos los humanos sobrevivientes que habitaban en ella. Las gigantescas colmenas que sirven como granjas de humanos son creadas para mantener en cápsulas a los cuerpos que generan la energía que mantiene a la sociedad de las máquinas en funcionamiento. El problema es tener a los humanos sedados y complacientes para que no logren salir de sus cápsulas. Las máquinas desarrollan un programa llamado El Arquitecto, cuya finalidad era crear un mundo virtual que mantenga al cerebro de los humanos en funcionamiento y contenido. La primera simulación de la Matrix se desarrolla a inicios del 2200 por El Arquitecto y era perfecta, literalmente un paraíso donde los humanos podrían vivir en armonía y pacíficamente, un lugar donde habitaba solamente la felicidad. Pero la naturaleza humana es imperfecta, así que esa simulación no sirvió para mantenerlos tranquilos. Es ahí donde aparece el primer elegido a finales del año 2299. El primer elegido es introducido a la simulación como un individuo que absorbe errores de la Matrix, para así almacenar todas las anomalías y corregirlas. A este elegido también se le da habilidades sobrehumanas dentro y fuera de la simulación. Cabe resaltar que los errores dentro de la simulación son lo que percibimos como déjà vus. Dentro de la Matrix se crean diferentes programas para todo lo que debe suceder, para salir y ocultar el sol, para que el viento sople o cambie el clima. Existen programas considerados piratas, los cuales son aquellos que hacen cosas que no se supone que deberían hacer, ya sea por voluntad propia o porque fueron descontinuados cuando se crea un programa que cumple mejores funciones. Estos programas piratas se hacen presente dentro de la simulación como criaturas paranormales, ya sean fantasmas, vampiros, ángeles o extraterrestres. Cada criatura paranormal o mítica avistada por los humanos es en realidad un programa renegado dentro de la Matrix, la cual lo asimila para que estos elijan el exilio o la supresión. Varios de estos programas eligen ocultarse dentro de la simulación o volver a la fuente en las ruinas de 01. El Arquitecto creó una segunda Matrix a inicios del 2300 basándose en la historia humana de todo lo negativo: asesinatos, guerras, destrucción, etc. Esta segunda Matrix, que era una especie de infierno, tampoco funcionó y la secuencia de aparición de un nuevo elegido inició en el año 2399 para generar un nuevo ciclo. Las máquinas habían desarrollado otro programa que puede ayudar al Arquitecto. Mientras que el primer programa buscaba la perfección, este segundo programa buscaba explorar la psique humana para desarrollar una Matrix perfectamente imperfecta, que sea un paralelo idéntico a lo que sería la vida humana. Este nuevo programa es el Oráculo, la denominada madre de la Matrix. Ella descubre que el 99% de los individuos acepta la simulación siempre y cuando se les dé la posibilidad de elegir entre quedarse o salir, aunque esta elección se percibía en un nivel casi inconsciente. La tercera versión de la Matrix es introducida en el año 2400. Ahora la simulación aparenta ser la sociedad humana en la cúspide de su desarrollo a finales del siglo XX y por iniciar el siglo XXI. Esta tercera versión funcionó mucho mejor que las anteriores gracias a los aportes del Oráculo, y pocos individuos descubrían sobre la simulación, se unían a la rebelión en el mundo real e iniciaban la búsqueda del elegido, que esta vez aparecería en el año 2499 para iniciar el siguiente ciclo. La idea era que al final de cada ciclo el Oráculo construiría la idea del elegido como el salvador de los que han logrado despertar en la Matrix, y los guiaría en una serie de eventos que los lleven con el Arquitecto, el cual reintegra el código del elegido con la planta de procesamiento central de las máquinas en lo que son las ruinas de 01, para así reiniciar la Matrix en un nuevo ciclo, y que el programa corrija los errores anteriores recopilados por el elegido. La profecía es un mecanismo hecho por las máquinas para mantener a los humanos controlados sin que ellos se den cuenta. Cuando el elegido cumple su cometido de ingresar el código en las ruinas de 01, se le solicita elegir a 23 individuos de la Matrix, 16 mujeres y 7 hombres, cuya memoria será alterada. Estos individuos serán los encargados de reconstruir Zion, ya que al final de cada ciclo las máquinas lanzan un ataque a la ciudad ganando la pelea y matando a todos los humanos, pero a ellos no les conviene que la resistencia sea eliminada. Si no hubieran los 23 humanos seleccionados para reconstruir Zion, iniciaría una secuencia en cadena que destruiría
destruiría a los humanos conectados y por ende las máquinas no tendrían una fuente de energía, por lo que también serían destruidas. Es por eso que mantienen la resistencia de Zion controlada y en cada ciclo que se reinicia aparece una nueva resistencia y nuevos habitantes de la supuesta última ciudad de la humanidad, la cual empieza a repoblarse en el lapso de 100 años que dura cada ciclo. En el inicio del 2500 inicia el cuarto ciclo y el elegido aparece en el año 2599. En el año 2600 inicia el quinto ciclo y el elegido aparece nuevamente en el año 2699. El sexto ciclo es el que más nos importa. Este ciclo inicia en el año 2700 y la aparición del nuevo elegido ocurre en el año 2799, durante los eventos de la primera película de Matrix. En él tenemos a Thomas Anderson, un programador que lleva una vida común en una empresa de software, pero en secreto es un hacker apodado Neo que ha cometido múltiples crímenes en línea. Él ingresa a un mundo underground donde se pone en contacto con un supuesto terrorista llamado Morfeo. Trinity y sus compañeros lo encuentran para llevarlo donde Morfeo, quien le hace tomar la decisión de seguir con un mundo de mentiras o ver finalmente la verdad. Lo despiertan de la Matrix en el mundo real y Neo es desechado por la máquina supervisora de la cosecha humana al ver que finalmente salió de la simulación, pero fue rescatado por Morfeo y su tripulación. A Neo se le revela que vivía en un mundo de fantasía y que en el mundo real los humanos perdieron la guerra contra las máquinas. Son cultivados para ir a la Matrix y su energía generada por la simulación son usadas como baterías para las máquinas. Morfeo le explica a Neo que lo despertó porque él sería el elegido, pero sabemos que esto es parte del ya conocido ciclo que las máquinas planearon. Luego de entrenar a Neo, convertirlo en parte de su rebelión e introducirlo con el oráculo, Morfeo es capturado por los agentes ya que uno de los integrantes de su tripulación los traiciona con la condición de volver a la Matrix y su memoria sea borrada para tener una vida normal dentro de la simulación. Neo, Trinity y el operador Tank logran rescatar a Morfeo y finalmente Neo se enfrenta al agente Smith y lo derrota al darse cuenta que de verdad era el elegido. En el corto Historia del chico en Animatrix, conocemos el reclutamiento de Kid, un muchacho que ha tenido sueños recurrentes donde cae desde el cielo a su muerte. Este muchacho se ha estado comunicando en línea con Neo cuando los agentes llegan a su escuela para intervenirlo. Al lograr escapar y subir al techo, cae al vacío donde finalmente logra escapar de la Matrix y abre los ojos en el mundo real, donde por fin conoce a Neo. En el corto de Animatrix, El último vuelo de los Iris, tenemos al capitán Thaddeus entrenando con la primera oficial Yu. La tripulación de los Iris detecta a miles de centinelas delante de ellos y deciden ir a la superficie de la Tierra, donde ven que hay otros miles de centinelas con gigantescos taladros que perforan la superficie para llegar a Zion. La teniente Yu ingresa a la Matrix para enviar un mensaje y advertir a Zion de la llegada de los centinelas. Finalmente la tripulación entera fallece cuando el Osiris es destruido. En Matrix recargado, Neo continúa teniendo sueños en donde ve a Trinity morir. Los capitanes de Zion se reúnen en la Matrix e indican que recibieron el mensaje de los Iris sobre los centinelas en camino a la ciudad, mientras que se descubre que Smith ha vuelto y está infectando a otros en la Matrix para duplicarse. Las órdenes son que las naves salgan de las zonas de transmisión, lo que no les permitirá volver a ingresar a la Matrix. Morfeo propone mantener una nave en la zona de transmisión por si el oráculo trata de comunicarse con ellos. No todos comparten la creencia en la profecía y el elegido, pero uno de los capitanes se ofrece para quedarse en la zona. Él avisa a la población de Zion que las máquinas se acercan y una batalla está por venir. Mientras tanto, dos tripulantes de la nave que se quedaron en la zona de transmisión buscan escapar de la Matrix con un mensaje del oráculo. Este mensaje iba dirigido a Neo. Uno llega a salir y el otro es infectado por Smith, creando un duplicado que sale y se apodera del cuerpo humano de este tripulante. En la Matrix, gracias al guardián, Neo se encuentra con el oráculo, quien lo encamina en encontrarse con el cerrajero y posteriormente con el arquitecto. En este encuentro con el oráculo, Neo descubre lo que sucede con Smith. Cuando Neo lo derrota en la primera película, Smith debía volver a su fuente, pero él se negó a esto y permaneció en la Matrix. Se convierte en un programa renegado que ya no es un agente, por lo tanto no tiene propósito, así que básicamente sería libre. Su nuevo objetivo es apoderarse de la simulación, por lo que infecta a diferentes avatares y actúa como un agresivo virus. Dos naves habían sido enviadas a rescatar a la tripulación de Morfeo. Todos juntos hablan con el cerrajero para ejecutar un plan que los llevará a un edificio. Bien. Vamos a optar por el tiempo,
pero a ver, la siguiente vamos a tratar de terminar de ver, pero simplemente termino con esto, ¿no? Es una película de ficción, pero nos muestra lo que puede pasar en el futuro, ¿no? Si nosotros pues estamos más con la tecnología puede llegar a dominarnos y sumirnos en un sueño tremendo y profundo. Entonces hay muchas películas, en partes ficción, en partes realidad. Lo dejo para el análisis que vamos a terminar de ver. Y bueno, agradecerles por su participación. Vamos a estar pasándoles también por partes para que ustedes puedan verlo también por el WhatsApp. Buenos días y será pues hasta la siguiente clase. Cualquier duda sobre este tema o toda la película me hacen nomás conocer. Vamos a estarles respondiendo por el WhatsApp. Chao, chao, nos vemos.